Hola, 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 amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y, por supuesto, mucho romance. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que está haciendo vibrar a todo el mundo: amor renacido. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Un nuevo comienzo romántico que nos haga creer en los cuentos de hadas? Así es. Hemos sido testigos de una química explosiva en la pantalla, una conexión que traspasa la ficción y, como buenos románticos y apasionados del drama turco, nos encanta especular. Hoy vamos a bucear en todas las pistas, los rumores, los gestos, las miradas, en definitiva, en todo lo que nos hace pensar que la historia de Erkencikus podría tener un capítulo fuera de la pantalla. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, fotos, vídeos y sobre todo mucha especulación. Pero por supuesto con la información más actualizada y los datos más interesantes que he podido recopilar. Vamos a analizar cada pieza del rompecabezas para ver si podemos armar un cuadro completo de este posible romance que nos tiene a todos suspirando. Y no se olviden. Si les gusta el contenido, si les emociona la posibilidad de que esta historia sea real, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y dejen sus comentarios, porque su opinión es fundamental para crear esta comunidad de apasionados del drama turco. Vamos a ello. Prepárense para el análisis. Empecemos con un poco de contexto porque sé que muchos de ustedes son nuevos en el mundo del drama turco, o tal vez no estén tan familiarizados con esta historia en particular. Para aquellos que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie fue un fenómeno global, literalmente arrasó en países de todo el mundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable. Se sentía la chispa, la tensión, la pasión. Era como ver un cuento de hadas moderno, donde el amor nacía y florecía entre dos almas destinadas a encontrarse. El público se enamoró perdidamente de su amor, de su historia, de su conexión. Era, en resumen, una verdadera y auténtica fantasía romántica. La trama de Erkencikus gira en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo de éxito con un espíritu aventurero y salvaje. La vida de Sanem da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en la agencia de publicidad de su hermana, donde conoce a Can. A partir de ese momento surge entre ellos una atracción irresistible, llena de malentendidos, secretos y obstáculos que deben superar para estar juntos. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo dos personas, a pesar de sus diferencias, pueden encontrar la felicidad juntas. Durante la filmación de Erkencikus, los rumores de romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Los fans, por supuesto, son los primeros en notar cualquier indicio, cualquier detalle que pudiera sugerir algo más que una relación profesional. Fotos juntos, salidas, declaraciones ambiguas, miradas cómplices, gestos cariñosos. Todo alimentaba la esperanza de los fans. La idea de que la magia de la ficción se trasladara a la realidad era demasiado atractiva para no fantasear con ella. Sin embargo, en ese momento, la historia no se concretó. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras y, en su momento, en relaciones personales. Pero, ¿qué es el tiempo sino un río que fluye y que, a veces, nos lleva de vuelta a donde dejamos una parte de nuestro corazón? Ahora, ¿por qué estamos hablando de un amor renacido? ¿Por qué este tema ha resurgido con tanta fuerza en los últimos meses? Pues bien, en los últimos meses hemos visto una serie de eventos y señales que han revivido las esperanzas de los fans, y por supuesto, las mías propias. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Primero, los reencuentros. En varias ocasiones, Can y Demet han coincidido en eventos, fiestas y reuniones. Recordemos que después de la serie, sus agendas profesionales los mantuvieron ocupados en diferentes proyectos y en diferentes países. Pero ahora el destino parece haberlos reunido. Si bien esto podría ser simplemente una coincidencia, algunos gestos y miradas capturadas en fotos y vídeos han desatado la locura en las redes sociales. ¿Recuerdan aquella vez en la fiesta de las fotos donde se les veía compartiendo miradas cómplices, riendo juntos, conversando animadamente? ¡Ay, Dios mío! Para muchos esas imágenes eran la confirmación de que algo estaba pasando, de que la llama de la pasión, del cariño, del afecto seguía encendida.
Verlos juntos después de tanto tiempo con esa misma complicidad, generó una oleada de emoción y esperanza entre los fans. Luego los mensajes en las redes sociales. Los fans más observadores, los detectives del drama turco, han notado una sutil pero constante interacción entre Can y Demet en plataformas como Instagram, la red social por excelencia para los famosos. Likes a las fotos del otro, comentarios con emojis de guiño o corazón. Detalles que, sumados a la situación general, han hecho saltar las alarmas de los enamorados del drama. Un like puede parecer insignificante, pero cuando se trata de dos personas que han protagonizado una historia de amor épica, cada gesto adquiere un significado especial. Un emoji de corazón, una carita sonriente, son pequeñas señales que alimentan la esperanza y que nos hacen creer que quizás, esa historia que tanto amamos, todavía tiene mucho por contar. Y no podemos olvidar los proyectos futuros. ¿Habrá un nuevo proyecto juntos? ¿Una película, una serie, una campaña publicitaria? Los fans esperan con ansias cualquier noticia sobre una posible colaboración. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla grande o chica es simplemente irresistible. Imaginen la emoción, el reencuentro, la magia. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, de que vuelvan a compartir la pantalla, es algo que nos mantiene en vilo, esperando con ansias cualquier noticia al respecto. Las redes sociales se inundarían de mensajes de alegría y emoción, y la expectación sería máxima. Pero, ¿qué dicen los propios protagonistas? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más misteriosa, y es donde la especulación se alimenta. Ambos han sido muy discretos con respecto a su vida personal. Evitan declaraciones directas sobre su relación y prefieren mantener su privacidad. Can, con su imagen de hombre reservado y enigmático, y Demet, siempre sonriente y encantadora, han sabido mantener la distancia y proteger su intimidad. Sin embargo, las pocas entrevistas que han concedido, y las indirectas que han dejado caer, sugieren un respeto y admiración mutua, y una conexión especial que va más allá de la amistad. Can, en particular, ha hablado en algunas ocasiones sobre la importancia de la conexión y la química en una relación. Ha mencionado cómo la atracción, la conexión emocional y la complicidad son elementos fundamentales para que una relación funcione. Y por supuesto sus palabras han sido interpretadas por los fans como una señal de que, quizás, entre él y Demet existe algo más que una simple amistad. Sus declaraciones, aunque cuidadosas y ambiguas, han alimentado las esperanzas de aquellos que desean verlos juntos. Demet, por su parte, ha expresado su cariño y aprecio por Can, destacando su profesionalismo y talento. Ha hablado de la gran conexión que existía entre ellos durante la filmación de Erkencikus, y de la importancia de haber compartido esa experiencia. Sus palabras, aunque no revelan nada explícitamente, transmiten un sentimiento de afecto y de respeto mutuo que va más allá de la simple relación laboral. Sus palabras son un reflejo de la conexión especial que existe entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional y que para muchos significa mucho más de lo que aparentan. Ahora vamos a hablar un poco de las señales que debemos tener en cuenta, los detalles que pueden revelar mucho más de lo que parece. Una de las pistas más jugosas son los gestos que se han capturado en fotografías y vídeos. Las miradas que se lanzan, la forma en que se acercan el uno al otro, la risa que comparten. Todos estos pequeños detalles pueden ser indicadores de una conexión más profunda. Observen con atención cuando vean fotos o vídeos de ellos juntos. Presten atención a su lenguaje corporal. ¿Hay contacto físico? ¿Hay miradas prolongadas? ¿Cómo se mueven cuando están cerca el uno del otro? Analicen cada detalle porque en el mundo del drama turco todo cuenta. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa que puede revelar mucho sobre las emociones y los sentimientos de una persona. Las miradas, los gestos, las posturas, todo comunica. En el caso de Can y Demet, cada vez que se encuentran, es importante analizar cómo se miran, cómo se tocan, cómo interactúan. Hay miradas prolongadas que denotan interés y deseo. Hay contacto físico que revele cercanía y afecto. ¿Cómo reaccionan ante los gestos del otro? Todos estos detalles, por pequeños que parezcan, pueden ser indicativos de una conexión más profunda. Pero ojo, no nos dejemos llevar solo por los rumores y las especulaciones. También es importante considerar otros factores. La vida personal de ambos actores, sus carreras, sus compromisos. Todo esto puede influir en cualquier decisión que tomen. Es importante ser realistas y entender que aunque nos encante la idea,
puede ser que todo se quede en la fantasía. Ambos actores tienen vidas profesionales muy activas. Can con proyectos internacionales y una carrera en ascenso. Demet con su trabajo en diferentes series y campañas publicitarias. Sus compromisos profesionales, sus agendas apretadas, sus viajes, todo esto puede dificultar que puedan dedicarse tiempo el uno al otro. Además, es importante tener en cuenta sus vidas personales. ¿Tienen pareja? ¿Están solteros? ¿Quieren iniciar una relación? Todas estas interrogantes deben ser consideradas. Es importante ser realistas y entender que aunque nos encante la idea de verlos juntos, es posible que sus caminos no se crucen sentimentalmente. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Hay un amor renacido entre Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay una gran conexión entre ellos, una química innegable y un cariño mutuo que traspasa la pantalla. Quizás simplemente son dos amigos que se admiran y se respetan. O tal vez hay algo más. Tal vez la historia de Erkenci Kuş tiene un segundo capítulo fuera de la ficción. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que seguiremos de cerca cualquier novedad. Estaremos atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a cualquier pista que nos pueda dar un indicio de lo que está pasando. Y por supuesto, los mantendremos informados. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué señales deberíamos buscar? ¿Qué tipo de noticias nos mantendrán al borde del asiento? La respuesta, queridos amigos, es que no podemos saberlo con certeza. Sin embargo, podemos estar atentos a ciertos detalles que podrían darnos algunas pistas. Nuevos reencuentros estaremos atentos a eventos, fiestas y reuniones donde puedan coincidir. Observaremos su comportamiento, sus miradas, sus gestos. Interacción en redes sociales estaremos pendientes de sus likes, comentarios y emojis en Instagram y otras plataformas. Cada interacción será analizada minuciosamente. Proyectos futuros estaremos a la espera de cualquier anuncio sobre una posible colaboración profesional. Una película, una serie, una campaña publicitaria, cualquier proyecto que los vuelva a unir en la pantalla nos llenará de emoción. Entrevistas estaremos atentos a las entrevistas que concedan, a sus declaraciones, a sus indirectas. Analizaremos cada palabra, cada gesto, cada expresión. Lenguaje corporal observaremos su lenguaje corporal en fotos y vídeos. Prestar atención a sus miradas, sus gestos, su contacto físico. Y por supuesto, seguiremos especulando y soñando. Porque al final, lo que más nos importa es que sean felices, y si su felicidad implica estar juntos, estaremos encantados de celebrar su amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo los rumores, las pistas y las especulaciones sobre el posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los reencuentros, los mensajes en redes sociales, las entrevistas y todo lo que nos da indicios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, este es un tema que nos apasiona a todos, y es divertido especular y soñar. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que por favor, déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. ¿Creen que hay posibilidades de un romance? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Qué esperan ver en el futuro? No duden en compartir sus pensamientos. La comunidad es fundamental en este tipo de análisis. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans del drama turco. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el amor siempre triunfe dentro y fuera de la pantalla.